Buenos días. Miren, hoy es viernes 6 de febrero del año 2026. Gracias a Dios me recuperé un poco de viaje, ¿no?, hacia Miami. Viaje que empezó desde las 2 de la mañana y estuve viajando hasta las 9:15, que fui recogido por buenos amigos que aman la libertad, buenos amigos que deberían estar en estos momentos pasando el fin de semana con sus hijos, pescando, disfrutando lo que es vivir en libertad, pero sin embargo no lo hacen. Al igual que yo, se levantan de madrugada, oran, le piden a Dios, buscan discernimiento y sabiduría para poder entender cómo tras 67 años en el poder, el castrismo hoy puede seguir tranquilo, durmiendo en sus mansiones con aire acondicionado, con electricidad, con todos los alimentos en sus neveras, con todos los gustos de los que tienen privado al pueblo cubano por esos casi agónicos 67 años que ahorita van a ser 7 décadas. Y sin embargo, tras la intervención del miserable representante de la tiranía, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, un oportunista como todos, como el inspector que te roba y te extorsiona, como el policía que te maltrata y te abusa, como el dirigente corrupto que te dice que no hay y que tienes que aguantar y que tienes que adaptarte a lo que viene porque es lo que viene y es lo que te tocó por vivir en Cuba, una isla maldecida por un régimen comunista que lo único que ha hecho es matar las ilusiones de millones y millones de cubanos, ha creado el dolor, la separación, las miserias y el odio y todo lo malo que puede existir dentro de una sociedad. Yo sé que el no escuchar nada, como ustedes en estos primeros minutos de mi transmisión directa, es inquietante, porque lo único que hay es un silencio, se siente el motor del auto, se siente el ruido de cuando uno tose, pero no ves nada en concreto. Dice, bueno, y este no va a hablar nada hoy, este hoy no nos va a decir nada. Señores, ¿qué le puedo decir a un pueblo que después de escuchar el día de ayer a un mentiroso, a un embustero, a un vividor, a un delincuente, que su mujer, las carteras, los relojes y los perfumes que usa pudieran alimentar a 1.000 niños cubanos, pudieran conseguir los medicamentos y los retrovirales que dicen que por culpa del bloqueo no los pueden poner en los hospitales de Cuba, y siguen muriendo gente? Señores, yo diariamente recibo mensajes de muchísimos cubanos que tienen una familia enferma, cubanos que tienen su refrigerador vacío, cubanos que con lo que ganan, la miseria que el castrismo les ha pagado por tantos años, tienen el techo cayéndose de arriba, no tienen garantizadas sus mínimas condiciones de vida, porque a la dictadura no le interesa. Ese régimen opresor hace muchísimo tiempo se desentendió de las necesidades del pueblo, y lo único que están haciendo es sobreviviendo ellos gracias a ustedes. Es como esa imagen que hay de los vividores, ¿no?, del régimen, con una mesa con bastante comida, bebida, muchísimo dinero, ellos bien vestidos, gordos, opulentos, y entonces debajo, ¿quién está? ¿Quién sostiene? ¿Quiénes son las patas de esa mesa que sostienen al castrismo? El pueblo cubano. Y sin embargo, 24 horas casi van a ser de que el Díaz-Canel le dijo al pueblo que viene más hambre, más miseria, más apagones, más resistencia. Ahora mismo todas las escuelas están cerradas, están cerrando las escuelas, están cerrando las empresas, están cerrando la economía cubana completa, no tienen combustible, no tienen nada. ¿Y dónde está el dinero que por tantos años han manejado? ¿Saben por qué no tienen nada? Porque han tenido un mal administrador, peor, han tenido a un asesino, a un déspota, a un régimen criminal administrando lo que es de ustedes, lo que es del pueblo cubano. ¿Y saben por qué el silencio? Porque ese mismo silencio hacían cuando yo en Cuba, siendo apenas un muchacho y sin pertenecer a ningún partido opositor ni a ninguna organización anticastrista, alzaba mi voz por las injusticias porque las estaba sufriendo. ¿Y saben qué recibía? Primero el miedo de mis seres queridos, que me decían, mijo, te van a meter preso y no vas a resolver nada. Después venía el vecino que con buena intención, vamos a decir, me decía, mira, mijito, yo puedo ahora mismo llamar a la policía y meterte preso, porque ese es mi deber, yo soy del Ministerio del Interior y lo que debo hacer es eso, defender los intereses de la revolución, de la mal llamada revolución. Era lo que me decía en aquel momento esa persona, un vecino mío, y era un buen vecino, no voy a decir que era un mal vecino, por lo menos conmigo lo fue, con el entorno también. A lo mejor dentro de las mazmorras castristas era un represor, como todos los que visten ese ignominioso uniforme de la Policía Nacional Reaccionaria y del Ministerio del Interior, pero nunca recibí la mano en el hombro y el apoyo de mis vecinos, de mi entorno, de los que sufrían igual que yo. Imagínense usted ese preso político
que el 11 de julio del 2021 salió a las calles cubanas a protestar contra la dictadura, contra los males que te tienen aquejado a ti, cubano, que me estás mirando en este momento, gracias a las 51 personas que están conectadas, 60 porque sé que no hay ni electricidad, sé que no hay nada, en Cuba no hay ni ilusiones, pero ¿saben qué, señores? Yo me levanté bien temprano en la mañana, agarré la Biblia, cerré mis ojos por un tiempo y le pedí a Dios, a nuestro Dios Todopoderoso, que me diera sabiduría, que me diera entendimiento para llevarles a ustedes un mensaje. ¿Y sabes lo que me dijo Dios? Me dijo, si no siembras, no cosechas. Y dije, pero Padre, dime qué tengo que cosechar. Dice, si no cosechas valentía, si no cosechas rebelión, si no cosechas activismo político, si no cosechas una reacción ante este régimen que te está maltratando, que te está humillando, que te tiene a tus hijos y a tus seres queridos hambriados, que puedes ver cómo tu padre está enfermo y no consigues el medicamento, o tu familia, o tu esposa, o tu amigo, o tu tío está padeciendo en un hospital allí, mientras el régimen sigue montando mi pyme, sigue abriendo hoteles, sigue enriqueciéndose a costa del dolor y la miseria tuya. Si tú no siembras la valentía de decirle basta ya, la cosecha será 67 años más de dictadura. Esta es la respuesta que tiene el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, para el pueblo cubano. Sí, pero me van a dar un golpe, me van a reprimir. Señores, en Cuba no hay cárceles para 8 millones de personas, para 9 millones de personas, para un pueblo entero cansado de miseria y de tanta desgracia que sigue aguantando. Yo sé, ya se acabaron los corazones y las manitos. ¿Saben por qué, señores? Porque el cubano ya se adaptó a la miseria, el cubano se adaptó a las migajas que le ofrece el castrismo, el cubano se adaptó a que ese familiar que tuvo que salir huyendo, que sí fue reprimido, que alzó la voz y fue maltratado, se pone la mano en el corazón y dice, tengo que ayudar a mi familiar que está pasando hambre y necesidad en Cuba. Y ¿sabes qué? Le estás poniendo un parche a la llaga, pero el tumor sigue creciendo porque el cáncer castrista sigue expandiéndose y diseminándose por toda la geografía cubana, y tú, cubano que me escuchas, sigues pagando la consecuencia de vivir bajo una dictadura opresora y genocida. Salimos en el momento equivocado, es verdad, pero siempre hay un segundo momento y siempre está la oportunidad de poder decir y entender que si ahora es el momento preciso para que el régimen opresor castrista de una vez y por todas se desplome. Miren, tenemos barcos y aviones estadounidenses recorriendo toda la geografía cubana por sus fronteras. Tenemos las fuerzas navales también del ejército de los Estados Unidos hace meses en toda la zona del Caribe. Tenemos la promesa de un presidente como Donald J. Trump, de un secretario de Estado como Marco Rubio y de muchísimos cubanos dentro de este exilio, que vamos a exigirle al presidente de los Estados Unidos, si el pueblo volviera a lanzarse para las calles, de que tienen que hacer una operación quirúrgica. No tengan miedo, señores. Operación quirúrgica no quiere decir aviones bombardeando al pueblo indefenso. Eso es lo que le ha hecho creer el castrismo, pero lo vimos en Venezuela. En Caracas, Venezuela, ¿qué pasó? El régimen narcochavista tenía sus unidades militares al lado de edificios familiares. Pero le voy a decir quiénes son los familiares de los edificios del Fuerte Tiuna. ¿El pueblo oprimido? Mentira. ¿Quiénes son los familiares que viven en Atabey, en Siboney, en el Laguito, en el Reparto Flores? ¿Quiénes son los que viven en esa zona privilegiada donde las casas no están al alcance del pueblo cubano, donde no tienen apagón porque tienen planta eléctrica, donde no tienen hambre porque tienen vanes que les suministran desde el Consejo de Estado todo lo que necesitan? El régimen opresor castrista. Ellos mismos hicieron un apartheid. ¿Quién trabaja en el Comité Central, en el MINFAL, en el MININ? Un cómplice directo de esa tiranía opresora castrista. Un privilegiado que sigue siendo el sostén de la dictadura para aguantar y sostener, valga la redundancia, los privilegios a costa de la miseria de millones y millones de cubanos. Eso es lo que le conviene a la dictadura. Tener al pueblo oscuro, tener al pueblo con miedo, tener al pueblo con hambre. Pero vas a dejar que tu hijo se muera de hambre, vas a dejar que tu ser querido termine sus días en un hospital sin un medicamento, pudiendo ser salvado si llegara automáticamente la libertad del pueblo cubano. El castrismo por sí solo no caerá. El castrismo se acomodó a 67 años robando, haciendo que sus hijos, sus nietos y sus más cercanos y estrechos colaboradores sigan viviendo a costa de tu miseria, a costa de tu desgracia, a costa del hambre y de la necesidad. Es hora de decirle al régimen dictatorial, basta ya. Es hora de poner la mano en el corazón y de decir, se acabó, señores, porque si no aprovechamos la posibilidad que tenemos hoy los cubanos de que Donald Trump esté en la Casa Blanca y sea una persona realmente
comprometida. Fíjense que eso no sucedió desde los tiempos de Reagan. Reagan llegó en el año 81 y puso a correr al castrismo. Pero ¿saben cuál era la prioridad de Reagan? Acabar con el comunismo, y lo logró sin disparar un tiro. Sin disparar un solo tiro, el comunismo cayó en la Europa del Este y Reagan se llevó su legado de ser el presidente estadounidense que acabó con el comunismo. Sin embargo, el castrismo recogió del basurero de la Europa del Este las banderas del socialismo y las siguió enarbolando, no porque quería una sociedad justa para el pueblo cubano, sino porque esa era la que le convenía para seguir manteniendo al pueblo bajo la opresión, bajo el hambre, bajo la miseria y bajo la mentira. ¿Qué van a esperar 67 años más? Pues en 67 años más les voy a decir una cosa, aunque suene cruel y duro. En 67 años, no es muy poco tiempo, mientras el castrismo siga en el poder, Cuba desaparecerá. Desaparecerá la nacionalidad cubana, porque en Cuba hoy van quedando cada vez más personas mayores, ancianos, que no pudieron irse, que no pudieron montarse en una lancha, en una balsa, que no pudieron salir y pagarse un pasaje para cruzar ese umbral de miseria que representa la geografía cubana, y se fueron hacia Nicaragua y otros países para tratar de buscar el sueño americano. Ya ese sueño americano tampoco existe. ¿Y saben por qué no puede existir el sueño americano? Porque los cubanos de aquí, de allá y de todos los confines del mundo debemos perseguir un solo sueño, el sueño cubano, el sueño de la libertad, el sueño del fin de la tiranía castrista, el sueño en el que al final todos los cubanos podamos volver como volvieron un día los judíos a la tierra prometida, para poder edificar lo que es hoy un lugar como Israel, que es un lugar que ha renacido de la ceniza. Tenemos cosas muy importantes, tenemos ahí a los Estados Unidos, tenemos a un presidente, vuelvo y les repito, como Donald Trump, que está en la mayor disposición de ayudarnos, pero dice la palabra, ayúdate, que yo te ayudaré. Dice Dios, siembra, que yo te ayudaré a cosechar. No esperen más, el tiempo y el día y el momento es ahora. El castrismo va a seguir en el poder mientras ustedes quieran. El castrismo va a seguir apretando la rosca de la izquierda socialista y comunista, porque vuelvo y les repito, es lo que más le conviene para seguir enriqueciéndose. Va a seguir llorando miseria, va a seguir contando con cómplices enclenques como las Naciones Unidas, como los países de alrededor del mundo, de la Europa, por ejemplo, que son muchos miembros de la Unión Europea, que son cómplices de esa dictadura porque tienen un pensamiento de izquierda y lo están pagando. Miren cómo está España, miren cómo están los países que, basándose en la democracia, permiten que la izquierda siga cogiendo poder. Les están acabando con sus naciones. Pero los cubanos, señores, vuelvo y les repito, hoy están en el mejor momento para evitar 67 años más de dictadura. Yo seguiré haciendo lo que hago hasta ahora. Yo tuve que partir al exilio porque cuando alcé mi voz me callaron. Cuando pedí libertad, me reprimieron. Cuando busqué apoyo en otros cubanos, me dieron la espalda. Pero yo no le voy a dar la espalda al pueblo cubano. Yo voy a seguir alzando mi voz. Yo voy a seguir usando mi tiempo de descanso, de disfrutar a mis hijos, de salir, irme al rancho a disfrutar los animales, de irme a pescar, de irme a compartir con amigos que los he ido perdiendo también en el camino del tiempo, amigos o falsos amigos, porque optaron por el oportunismo del silencio antes que por el activismo y por alzar la voz por la libertad de Cuba. Pero yo lo hago por mi pueblo oprimido, lo hago por los cubanos, que ya no me quedan muchos familiares en Cuba. La mayoría, gracias a Dios, mis hijos, mis nietos, han nacido en libertad, y los otros están hasta enterrados, mis abuelos, mis seres queridos, en los cementerios de esta nación, pero espero un día poder recoger sus restos y, como les prometí, poderlos enterrar en nuestra patria libre, soberana, porque mi abuelo me dijo, mijo, nunca me lleven a Cuba mi cuerpo el día que fallezca si Cuba no es libre, porque yo luché por la libertad de Cuba. Yo me alcé en el escambray para que Cuba fuera libre, y los mismos cubanos fueron los que me dieron la espalda, los que me confinaron en una mazmorra y los que me obligaron a salir y partir al exilio. Es un dolor muy grande lo que tenemos muchísimos cubanos, pero lo que estamos haciendo los cubanos, que alzamos la voz de verdad, de corazón, por la libertad de Cuba, sin perseguir ningún objetivo financiero, sin lucrar con el dolor del pueblo cubano, el que está dentro de la isla y el que vive exiliado añorando una patria libre, seguiremos alzando nuestra voz y seguiremos uniéndonos y seguiremos haciendo consenso, porque, como siempre he dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. No me cansaré de decirle a mi pueblo oprimido de la isla que alce su voz. No me cansaré de cada vez que vea un cubano en un aeropuerto, en una terminal de tren, en una cafetería, en una tienda, de decirle, ven chico, mira, búscame, soy yo La Tijera, alza tu voz, mira lo que yo publico, comparte mis denuncias,
alza tu voz también, porque ese familiar que tú tienes en Cuba está sufriendo por culpa de la tiranía opresora castrista, pero también está sufriendo por tu silencio, por el silencio de cada cubano que ha podido abrazar la libertad y ha optado por ser cómplice. Ahí vi ayer una publicación que me llegó de un cubano que llegó con 15 años por el Mariel. Ese jovencito nunca pasó trabajo por los comentarios que veo en la publicación. Vivía en Varadero allí, vivía en tremenda casa en Varadero, porque su padre fue un músico de un grupo que alcanzó notoriedad dentro de Cuba, y ese jovencito, increíblemente, cuando fue creciendo, que tuvo que ser obligado a partir de su patria, que es mi patria, que es la tuya también, pues optó por servirle al régimen opresor castrista. Ese jovencito vio la manera más fácil de realizar sus sueños de libertad y sus sueños de prosperidad sirviendo a la tiranía opresora que lo obligó a él, a su padre y a sus seres queridos a partir hacia un exilio en mayo de 1980. ¿Saben quién es ese jovencito? Hugo Cancio. Hugo Cancio buscó el camino más fácil. Yo no tengo el dinero que tiene Hugo Cancio. Yo no tengo las posibilidades económicas que tiene Hugo Cancio, pero puedo salir aquí con mi frente bien alta y con mi moral bien sostenida a decirles a ustedes todas las cosas que les digo, porque yo sí no me he doblegado. Yo sí no voy a servir nunca a una tiranía opresora y seguiré alzando mi voz por la libertad del pueblo de Cuba. Yo, como Hugo Cancio, tuve que escoger el camino del exilio, pero como no lo ha hecho Hugo Cancio, seguiré alzando mi voz contra el régimen opresor castrista. Seguiré señalando a los verdaderos responsables, culpables y cómplices de la agonía de los cubanos tras 67 años de una dictadura opresora. Vamos a leer. Dice Maida Rodríguez: tú estúpido, ¿por qué no hiciste nada cuando estabas en Cuba? Ve para allí y allí tienen que hagan lo que hiciste tú. Qué pena das, porque para nada que te presionaron, te fuiste. Hablas así por tú mismo. Qué bien, Maida, qué bueno. Seguro sí, como me estás diciendo que vayas para Cuba, o sea, a lo mejor ni vives en Cuba. Debe ser una de esas cómplices sostenedoras del castrismo dentro del exilio, como hay muchísimos vividores que el castrismo nos ha plantado aquí, pero nada, sobre tu conciencia quedará. Yo lo único que te pido es que Dios te bendiga. El día que sea libre, no se olviden de su nombre, Maida Rodríguez. Me llama estúpido porque pido libertad para el pueblo cubano. Esa Maida Rodríguez era igual que Yayita, la presidenta de mi comité, que era tremenda chivatona, tremenda represora, tremenda abusadora, y era la que me señalaba siempre, me denunciaba, y la que hizo que yo no pudiera seguir viviendo en mi patria. Ella fue una de las cómplices de que yo tuviera que salir y partir al exilio. Pero nada, ahí quedará para su vida. Roldán Gil López, saludos y buenos días, mi hermano. Esa Maida Rodríguez Roldán, no le digan nada, no vale la pena. Esa es otra cómplice más de la dictadura opresora castrista y posiblemente viva hasta en tierras de libertad y sea beneficiada con un privilegio que no merece. Tranquilo. Oscar Javier Bermúdez, buenas. A los muchachos del látigo le están haciendo un registro. Después escríbeme por Messenger para saber qué es lo que está pasando. Harrington Puy Gema, mi primo, tranquilo, no falta, Dios no falta, no falla la libertad. Está cerca, algo grande va a estar, y cuando llegue cerca será el fin de la dictadura. Así mismo es, mi primo. Bendiciones para ti, mi primo, allá que estás por Italia igual y me ayudas a alzar la voz por la libertad de Cuba. Adrián Daniel Acosta, saludos, hermano, buenos días. Estamos cerca de la libertad añorada, con el favor de Dios, mi hermano. Juan A. Iglesias, buenos días, mi hermano, bendiciones. Lázaro Alonso Sánchez, buenos días, saludos desde Cienfuegos, Cuba, saludos y bendiciones. Se va la señal. Tamara Sánchez me dice que se va la señal. Leobardo Sánchez Caballero, saludos, Juan, un fuerte abrazo desde Camagüey. Saludos y bendiciones para ti, mi hermano. Orestes Nieves, buenos días, campeón, bendiciones. Adrián Orozco, bendiciones para ti, mi gente, bendiciones para todos. Señores, tenemos que seguir hablándole con el corazón a nuestro pueblo oprimido, a ese cubano que me está viendo ahora mismo desde la isla y que ansía lo que hemos ansiado millones y millones de cubanos en estos 67 años, que es la libertad de nuestra patria, es la salida urgente del castrismo. Cada cosa que suceda, cada dinero que recibe el castrismo, cada ayuda, sigue siendo un lastre para el momento de la libertad. Ahora mismo están recibiendo 6 millones más de dólares del gobierno de los Estados Unidos, más oxígeno que lamentablemente va a paliar la situación de algunas familias que no va a resolver el problema fundamental, porque si esos 6 millones los pudiéramos utilizar para garantizar la libertad de Cuba, yo le aseguro a usted que nuestra patria hace mucho tiempo sería libre. Hemos gastado
miles y miles de millones en transmisiones televisivas por Martín Noticias, hemos gastado miles y miles de millones en gran y ayudas para organizaciones y para medios independientes que al final, entre paréntesis, por un lado alzan la voz y por el otro, por ejemplo, le dicen a ustedes cómo está la divisa en Cuba y cómo está el dinero en Cuba. O sea, están haciéndole el trabajo al Banco Nacional Castrista y vemos cosas como esa y decimos, pero bueno, tanto dinero gastado, si hubiera sido utilizado realmente para lo que se previó, que era para garantizar la democracia y el fin de la tiranía castrista dentro de Cuba, hace rato nuestra patria fuera libre. Pero vuelvo y les repito, hoy es el momento, hoy es el día en que los cubanos podemos alcanzar la libertad, porque tenemos a un hombre como Donald Trump, tenemos a un secretario de Estado como Marco Rubio y tenemos a muchísimos legisladores cubanos dentro del Congreso y del Senado de los Estados Unidos verdaderamente comprometidos con el fin de la tiranía castrista y con la libertad del pueblo cubano. Que tenemos cómplices también dentro del Senado, como Rachida, que le acaba de escribir a Díaz-Canel y diciéndole que del Congreso estadounidense siguen algunos legisladores apoyando a la dictadura opresora castrista. Esos también los tenemos, esos también han sido por tantos años lastres para que Cuba finalmente sea libre. Pero esa gente, cuando Cuba sea libre, tendrán que bajar la cabeza y tendrán que reconocer que fueron parte de la agonía de todo un pueblo por tantos años. Yo les deseo una linda jornada de viernes, un buen fin de semana. Yo le pido todos los días a Dios Todopoderoso que nos ayude a alcanzar la libertad, que ayude al pueblo cubano a sembrar la semilla de la libertad, la semilla del valor, la semilla de basta ya, de que no queremos más a esa dictadura oportunista, criminal y opresora, para poder cosechar finalmente la libertad de Cuba. Yo seguiré alzando mi voz por Cuba, por la libertad, por el fin de la tiranía opresora castrista, y seguiré llevándoles a ustedes la verdad de lo que acontece dentro de Cuba y alrededor del mundo, y lo seguirá haciendo con mucho compromiso, pero sobre todo con mucha veracidad y con mucha inmediatez. Dios me los bendiga. Vuelvo y les repito, que tengan un lindo fin de semana a todos. Bendiciones, libertad para Cuba, patria, Dios y libertad. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Bendiciones.